5 continentes. Por fin vamos a empezar nuestro viaje, donde vamos a recorrer todos los países del mundo. Tengo que decir que no vamos a seguir ningún orden establecido, ni alfabético, ni geográfico, ni siquiera lógico. Iremos donde el viento nos lleve. Entonces vamos a empezar en el país de Uzbekistán, conociendo a que para mí es, si no el mejor escritor representante de ese país, pues uno de los mejores, y no es otro que Hamid Ismailov. Ismailov nació en el año 1954 en una ciudad del país vecino, Kirguistán, llamada Tokmok, pero cuando era joven, pues se trasladó a Uzbekistán a vivir, donde se convirtió en escritor, en periodista. Estudió en la Universidad de Tashkent y estuvo, escribiendo libros y tal. De hecho, ha publicado durante su carrera docenas de libros, y que han sido escritos en uzbeco, en ruso y en otros idiomas occidentales, entre ellos el español. Escribe tanto novela como poesía. Entonces, poesía principalmente la escribe en ruso. Por ejemplo, tiene un libro que traducido del ruso significa jardín, y la verdad que es muy bonito. Entonces también se especializa en traducir obras clásicas occidentales al ruso y al uzbeco, así como obras clásicas persas, uzbecas y rusas, las traduce a idiomas occidentales: francés, alemán, inglés y español, entre otros. Entonces, Hamid Ismailov, en los años 90, sí, de hecho en el año 92 se vio obligado a abandonar Uzbekistán por su posición antagónica al régimen que había en aquel entonces. Entonces, luego de sufrir una serie de ataques personales por parte del gobierno, pues que atentaban contra sus propiedades y seguramente contra su vida y su familia, pues se vio obligado a huir, y obtuvo refugio en el Reino Unido, donde consiguió trabajo con la BBC. De hecho, estuvo trabajando con la BBC durante unos 25 años. Y hay que decir también que toda la obra de Hamid Ismailov está prohibida totalmente en Uzbekistán a día de hoy. Bueno, entonces el libro que vamos a reseñar es una obra relativamente corta. Se llama La historia del prodigioso Yerzan. Son apenas unas 113 páginas, más o menos, y editado en español por Acantilado. Como siempre, Acantilado tiene unas obras fantásticas y las ediciones son muy buenas, así que totalmente recomendado. La traducción del inglés al español de esta obra la realizó María García Barriz. Bueno, entonces, así una visión general del libro, la trama es básicamente que un hombre, se supone que Hamid Ismailov, va en ferrocarril de viaje atravesando la inmensa estepa de Kazajstán. De hecho, cuando empieza el libro lleva ya viajando en el tren 4 días. Entonces, en una de las paradas que hace el tren, en una zona totalmente remota, en un pequeño apeadero, se sube un niño de aparentemente unos 12 años que toca el violín, y se ve que interpreta magistralmente una de las danzas húngaras de Brahms. Entonces, en ese momento, en cuanto el niño empieza a tocar el violín,
los pasajeros pues se despiertan de su sopor que van en el viaje. Sin embargo, muy pronto el viajero, el protagonista, descubre que ese pequeño violinista realmente es un hombre de 27 años. Y ahí comienza el relato de lo que es la historia de Yerzán, que digamos que representa los efectos las secuelas que hubo sobre las ex repúblicas socialistas soviéticas, pues el efecto que tuvo la Guerra Fría en aquellas zonas tan remotas. Pero bueno, también representa lo que es el día a día y la lucha de la gente por sobrevivir, incluso en las condiciones más extremas. Y que estas cosas negativas que ocurrieron no lograron destruir las vidas de las personas totalmente. Bueno, entonces vamos a contar por encima un poco ya la hemos contado por encima, pero un poquito más a fondo. Entonces vamos a ver. Entonces lo que esta historia viene a relatar es el efecto que tuvo la gran cantidad de pruebas nucleares que hizo la Unión Soviética en esa zona, que aunque eran remotas, no eran totalmente despobladas. O sea, había gente viviendo allá. Y en la zona en la que se basa esta historia, en la zona nuclear de prueba de Semipalatinsk, en Kazajistán, donde se realizaban pruebas nucleares, tanto atmosféricas como subterráneas. Entonces, como resultado de estas pruebas, Yerzán, el que aparentemente era un niño de 12 años, pues era un hombre de 27 años, no había crecido y seguía con apariencia de niño, porque había evidentemente sido expuesto a las altas radiaciones nucleares. Cuando cuenta en el libro, pues de niño hicieron una excursión a lo que se llama el Lago Muerto, que parecía muy bonito, pero los maestros prohibieron terminantemente a los niños beber o meterse en ese agua, y sin embargo Yerzán, ante los ojos atónitos de todos, se desnudó y se metió en el agua y se bañó ahí. Entonces, bueno, la historia va intercalando las conversaciones del viajero con Yerzán durante el viaje, con lo que es la historia de Yerzán, que él mismo la va contando, pero se cuenta desde el punto de vista del viajero. Entonces cuenta pues que él vive en el pueblo, básicamente en el apeadero donde él se montó, en ese pueblo, un pueblo que son 2 casas nada más, y ahí viven, y cuenta que para ir a la escuela de niño tenía que caminarse entre ida y vuelta 8 kilómetros a través de la estepa. Entonces se nos cuenta también que el abuelo del niño lo enseña a tocar un instrumento muy típico, muy famoso en esa zona del Asia Central, que se llama dombra. Sin embargo, su tío Sheken decide llevarse al muchacho a un pueblo vecino, montando a caballo a través de la estepa. Pues decide llevárselo a un pueblo vecino para que un maestro del violín, que aprendió a tocar en el conservatorio de Moscú, pues para que le enseñe bien a tocar, dado que ve que tiene dotes para la música, cosa que al abuelo no le gusta para nada. Entonces ahí es donde el muchacho aprende a tocar muy bien
el violín a manos del profesor búlgaro que se llamaba Petko, y con historias como esta que se van desarrollando a través del libro, pues uno va conociendo la historia de Yersan, su vida, sus relaciones con su familia, con los vecinos del pueblo, el pueblo que son 2 casas, como ya dije, y como todo se va entrelazando con el presente, con el viaje en el tren a través de la estepa kazaja. Y bueno, no voy a desvelar más porque el final del libro es dramático, como fue dramática la historia de la Guerra Fría en general en toda la Unión Soviética, pero en particular en aquella inmensa zona parcialmente habitada del Asia Central. Bueno, amigos, entonces esto ha sido una pequeña reseña sobre este libro que a mí personalmente me gustó mucho, que creo que se lee muy bien, muy rápido, y que es ameno. Y pues nada, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ojalá os haya gustado y querráis escuchar más. Entonces pronto volveremos con una siguiente reseña, con un siguiente país donde el viento nos lleve. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Nos vemos pronto. Que Dios os bendiga.